Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy, como ven, empezamos ya raro, porque estamos en el Valle del Ordunte. Este monte es el Rozuelas y aquí hemos quedado con Juan. Juan es el jefe de la comarca de todos estos valles, de la Junta de Castilla y León, del Servicio de Medio Ambiente. Y bueno, pues aquí le tenemos ya vigilando porque nos va a explicar sobre todo muchas cosas de naturaleza y esta maravilla de mirador natural que tenemos en esta pequeña montaña de Rozuela. Juan, ¿qué tal? Encantado. Vaya Claro. trabajo, lo primero que tenemos que decir es que es una pasada, ¿no? Venir Bueno. aquí, citarnos en este lugar tan bonito. Sobre todo un día como hoy, que tenemos un día fresco y soleado, a pesar de estar en el mes de agosto. Es una maravilla. Ahora mismo estamos en Rozuela, es un pequeño monte, pero yo quiero que me sitúes dónde estamos, en pleno Valle del Ordunte. Estamos en el paraje que se llama Rozuela, el monte, concretamente el pico se llama Peñalastra, es un pico que está a 700 metros de altitud y que hace divisoria de agua de las dos cuencas principales del Valle de Mena, la cuenca del Ordunte, que es la que tenemos a la vista, y la cuenca del Cadagua. En este punto además tenemos una torreta de vigilancia de incendios, que ahora que estamos en plena campaña y en máximo peligro de incendios, pues hay además un vigilante que está aquí durante Vamos a decirle hola. Muy buenas. las horas de máximo riesgo, que es en este caso desde las 11:30 de la mañana hasta las 9:30 de la tarde. Bueno, como vemos, los Montes Orduntes es una zona que tiene aproximadamente unas 4.500 hectáreas, casi todos son montes de utilidad pública, es decir, son montes que los gestiona directamente la administración pública, en este caso el Servicio Territorial de Medio Ambiente, aunque su pertenencia es de los pueblos, es decir, aquí hay un total de 8 pueblos que se reparten estos montes y que todos los beneficios que se obtienen de ellos, tanto el dinero de la madera, el dinero de las leñas, de los cotos de caza, de los pastos, etcétera, de los setas, que también esta zona tiene un control de setas. Todo ese dinero, el 85%, va a esos propietarios, va a esos pueblos, y el 15% del importe se queda como mejoras del monte, es decir, ese 15% lo vuelve a gestionar otra vez la Administración Forestal y generalmente se utiliza pues para repoblaciones forestales, para mejoras cinegéticas, para mejoras de caminos, etcétera, etcétera. Es quizá la labor más dura, ¿no?, de la gente medioambiental. Bueno, la gente medioambiental, sobre todo cuando lleva muchos años en una zona, pues lógicamente y debido al abanico de legislación que manejamos, tanto de montes como de caza, de pesca, de residuos, etcétera, pues al final y un contacto directo con la población, pues generalmente acabas pues teniendo problemas. La gente no te ve como un funcionario público que cumples con tu labor, sino que al final personaliza, ¿no? Exactamente. Es curioso porque si la Guardia Civil te para en la carretera y te denuncia, te ha denunciado la Guardia Civil. Aquí te ha denunciado Juan, si yo tengo que denunciar a un paisano de aquí, pues no ha sido el agente de medio ambiente, ha sido Juan el tal, porque en fin, lo personalizan y eso lógicamente pues acaba desgastando y acaba quemándote muchas veces y bueno, tienes que ser muy consciente del oficio que tienes para poder superarlo. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no, Juan? Son gajes del oficio, si uno lo tiene asumido, pues lógicamente no bueno, pues vamos a hablar de cosas buenas, Juan, de esta maravilla que tenemos aquí. Vamos a hablar de cosas buenas. Bueno, como os decía, los Montes Orduntes es la primera cadena montañosa que nos encontramos de la costa cantábrica. La costa cantábrica la tenemos aquí apenas unos 20 kilómetros, es la primera línea de montaña con cierta altitud y es una zona, por tanto, donde las nubes descargan con frecuencia y es bastante lluvioso. Luego, a la vez, como su orientación es sur, pues se junta una abundante humedad con una zona bastante templada. Como consecuencia de todo ello, la vegetación lógicamente es exuberante. Aquí tenemos unos bosques estupendos de hayas, estupendos de robles, tenemos también repoblaciones de pino. Aquí concretamente es de los pocos sitios de Burgos, bueno, de Burgos creo que es el único, en que tenemos un pino que es americano, el pino de Monterrey, también se llama pino insignis, y que bueno, se introdujo a mediados del siglo pasado como productor de madera en turno corto, pues más que nada enfocado a las fábricas de papel, y que bueno, viene ocupando aproximadamente unas 2.000 hectáreas en todo el Valle de Mena.
Sí que es cierto que ya se está haciendo una labor un poco de ir sustituyendo este pino por otras especies, porque bueno, a la larga está dando problemas con enfermedades, que no es lo que se esperaba de ellos, y se está intentando, o bien ciertos montes que vuelvan a ser de frondosa mediante una escorta aclarando y tal, que entre de forma natural el roble y el haya, que sí que está entrando, y transformándolos en robledales o en hayedos, o metiendo otras especies de pino, como es el pino nigra, que parece ser que es más resistente a enfermedades, y que bueno, pues se espera una producción más equilibrada de esos pinares. Luego hablaremos de rutas y toda esta zona para que ustedes que están ahí puedan venir a visitarlo. Ahora estamos hablando un poco de lo que es la situación de todo este valle de las montañas de Orduntes y de todos estos comarcas, que son varios valles en uno. Pues sí, son varios valles en uno. Como os decía, la vegetación acarrea asociada una fauna específica. Entonces, bueno, pues a todos estos robledales maduros que tenemos aquí, hayedos maduros, pues hay todo un cortejo de fauna, tanto fauna, diríamos, de especies de caza mayor, lo que tenemos ciervo, tenemos corzo, tenemos jabalí, como hay lobo también, aunque esporádicamente, y menos de lo que debiera de haber, porque es cierto que el lobo cumple también una función en la naturaleza, aunque los ganaderos no acaban de... Sí que se ha oído el año pasado algún ataque, se oyó. Ataques hay todos los años, todos los años hay ataques, sobre todo a potros, que es la especie más vulnerable, o en menor medida a ovejas o cabras, que también son... Las vacas generalmente defienden mejor sus crías y suele ser menos frecuente los ataques. Pero también es cierto de que hay muchos ataques achacados al lobo y que no es el lobo exactamente, también hay perros abandonados o sin control y que se comportan exactamente igual que un lobo. Entonces, bueno, como os decía, la fauna, además de estas especies que podríamos llamar cinegéticas, también tenemos especies protegidas de mamíferos importantes, como pueden ser tejón, como pueden ser martas, como pueden ser armiños. De avifauna, pues también hay especies emblemáticas. De hace una década para acá está apareciendo el pito negro. El pito negro es un pájaro carpintero de gran tamaño, casi del tamaño de una corneja, que a pesar de... Sí, tiene más de 30 centímetros de longitud, y que, bueno, es un indicador, a nosotros nos hace ilusión porque es un indicador de que el bosque está equilibrado y de que la naturaleza no está tan mal como se creía. Entonces, bueno, de hace una década para acá hay 5 territorios de pito negro, donde se reproducen todos los años muy bien y donde, bueno, está claramente en expansión. Tenemos también especies ligadas al medio forestal, como pueden ser águilas calzadas, aunque es una águila que viene solamente en verano. Animales ligados a la cabaña ganadera que hay, como pueden ser alimoches, que es una especie de buitre pequeño, sí, también nos viene de África, y también, bueno, pues, lo que es en el valle igual hay en torno a 9 parejas. Buitre leonado, que hay mucha densidad de ellos. Bien es cierto que también tenemos un comedero donde se hacen aportes periódicos, tanto de alguna granja de animales que se mueren, como de atropellos que hay en carretera, como restos de fauna, que hay gente que caza un ciervo y no quiere comérselo, le coge el trofeo y, bueno, pues esa carne la aprovechamos para los buitres. Y en general, bueno, pues todo ello tiene una importante riqueza. También, al haber una gran cantidad de agua, el río Ordunte pues también es un río truchero, es un río, como veis, está embalsado en el pantano este, que bueno, ocupa aproximadamente como unas 100 hectáreas de superficie de lámina de agua. Es un pantano que se construyó en la Segunda República y que proporciona agua a la ciudad de Bilbao. Creo que luego nos van a explicar la historia del pantano. Exactamente. También. Bueno, en el pantano también tenemos especies tanto de peces, tenemos perca americana, hay barbos, hay trucha, como he dicho, hay loinas. Tenemos también en varios arroyos cangrejo autóctono, aunque hay un peligro inminente que es el cangrejo señal, que está ocupando, en todo Burgos, sí. Está ocupando el biotopo de ellos, y además es un cangrejo que es transmisor de la peste del cangrejo, de una enfermedad que se llama fonomicosis, y que la resiste mucho mejor que el cangrejo autóctono y bueno, diríamos que lo está desplazando. Pues Juan, ¿algo más así que añadir?
que tengo más que ver muchas cosas. Pues nada, yo más que añadir nada. Afortunadamente los peligros que tenían estos montes, que era el máximo riesgo, que eran los incendios forestales, pues bueno, están en las últimas décadas está bajando muchísimo, y que esperemos que así continúe y que se siga recuperando y sigamos cada uno en lo que tenemos que estar. Más nos vale, ¿verdad? Más nos vale, Pues Juan, ha sido un placer enorme que nos hayas traído hasta aquí, hasta nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que son estas torres, nada, para que no pase nunca nada. Nosotros aquí estamos en el campo, que es lo nuestro. Pues yo me voy a ir ahora al pantano, que allí me está esperando Judith y nos va a explicar un poquito también cómo se hizo este pantano, por qué y todas las cosas bonitas de este valle. Pues estupendo, que lo paséis bien con Judith, que os explique, seguramente lo hará muy bien, todo lo que conlleva históricamente. Has puesto el nivel muy alto, que lo sepas. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vamos. Encantado. Hasta luego. Lo paséis bien. Adiós. Bueno, pues tras un paseo bien bonito por estas montañas, llegamos aquí al pantano y aquí nos espera Judith. Hola, Judith. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vaya día tan bonito que nos ha salido hoy, ¿eh? O sea que tenemos todo a favor. Sí, un día espléndido, la verdad, para disfrutar del paisaje, de este entorno tan interesante que tenemos aquí. Pues ¿por qué nos has traído aquí? Bueno, pues porque estamos en el embalse de Ordunte, que es otro de los puntos de interés natural y paisajístico dentro del Valle del Ordunte en particular y dentro del Valle de Mena en general. El pantano de Ordunte o el embalse de Ordunte está encajado entre el monte Rozuelas, que queda al sur, y los acabamos de estar. Eso es, y los montes de Ordunte al norte. Y aquí, bueno, pues tenemos toda esta masa de agua, el embalse de Ordunte, que ya se proyecta su construcción en 1925. En esa fecha, ante los problemas de abastecimiento de agua que tenía la ciudad de Bilbao, se proyecta la construcción de un embalse para contener las aguas del río Ordunte y también del Cerneja. A partir de ese momento, como digo, se proyecta la construcción del embalse y en 1928 el Ministerio de Fomento de Primo de Rivera concede a la ciudad de Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao, a perpetuidad el aprovechamiento de las aguas, eso es, de los ríos Ordunte y Cerneja, embalsadas aquí en el pantano, en el embalse de Ordunte. Las obras del pantano finalizan en 1934 y durante la Guerra Civil el pantano, el embalse, se convierte en objetivo militar. Entonces, bueno, pues las tropas republicanas van a custodiar este punto, ¿no?, el embalse. Y en 1937, ante el avance de las tropas franquistas, las fuerzas republicanas deciden volar el embalse, colocan cargas de dinamita, pero fallan en el intento, causan algunos daños y finalmente estos daños se terminan de reparar en 1939 y a partir de ese momento, del año 39, vuelve a ponerse en funcionamiento, en servicio, el embalse de Ordunte. Bueno, es un entorno, como veis, pues precioso, ¿no?, en cuanto a vegetación, paisaje. Cuando se construyó el embalse no se anegaron, no se inundaron pueblos, sin embargo sí que se inundó una granja agrícola fundada en 1906, la Granja Virginia, y también importantes restos arqueológicos. En concreto tenemos un yacimiento arqueológico de la Edad del Cobre o Calcolítico, está situado en la margen izquierda del embalse y del río Ordunte, y bueno, es un yacimiento muy potente constituido por 7 túmulos, 7 cámaras funerarias de inhumación y 18 hogares vinculados a fondos de cabaña. Es bueno, pues todo un conjunto del máximo interés y además pues muy extenso, ¿no?, porque toda la zona de habitación, de ocupación, se extiende a lo largo de 1 kilómetro en esta ribera norte o margen izquierda del río Ordunte. Caray. Sí, entonces, bueno, pues los túmulos de aquí del pantano fueron detectados a finales de los años 80 y a comienzos de los 90 hay un equipo de arqueólogos que comienza a documentar, ¿no?, todo ese yacimiento arqueológico, los túmulos y también los hogares ligados a esos fondos de cabaña. Y en esa zona de ocupación, de habitación, que constituyen los fondos de cabaña y los hogares, los arqueólogos documentan una serie de materiales de gran valor, abundante material lítico,
lítico hecho en cuarcita y sílex, de elementos como por ejemplo pues raedera, raspadores, microlitos, bueno, toda una suerte de ajuar lítico importante, y también restos cerámicos que bueno, pues dan esta cronología, ¿no? Correspondiente a la época calcolítica, hacia el 3000 a.C. También los arqueólogos vieron que por la coincidencia cultural entre todas estas piezas, todos estos restos cerámicos y líticos, ¿no? Coincidencia cultural de este ajuar del yacimiento situado aquí en el fondo del valle, coincidía culturalmente con otros materiales encontrados también en fondos de cabaña y en estructuras tumulares situadas en los altos, en las cimas de los montes de Ordunte. Entonces, bueno, lo que los arqueólogos piensan es que posiblemente esa coincidencia cultural obedezca a lo siguiente. En época calcolítica existe un pequeño grupo humano asentado aquí en la margen izquierda del río Ordunte, y este grupo va a realizar bueno, prácticas de transhumancia de corto radio a los pastos de altura situados en las cresterías de los montes de Ordunte. De ahí esa vinculación y esa coincidencia cultural entre el ajuar lítico y todas esas piezas encontradas en los altos y las encontradas en el fondo del valle. ¿Qué secretos tienen los pantanos? Sí. Además, este colectivo humano, aparte, ¿no?, de practicar esa ganadería transhumante, también cultivaban, ponían en cultivo pues todos estos espacios próximos al río, a la ribera del río, que son los más fértiles. Sí. De hecho, en esos hallazgos que realizan los arqueólogos también encuentran pequeños dientes de hoz. Por tanto, practicaban la agricultura, practicaban una ganadería transhumante y completaban estas prácticas económicas con otras labores que provenían de estadios pasados, ¿no?, como por ejemplo la caza o la recolección de frutos silvestres pues en las zonas boscosas inmediatas al yacimiento. Eso en cuanto a este potente yacimiento de época calcolítica, pero también tenemos sumergido bajo las aguas del pantano de Ordunte parte del trazado del Camino Real de las Enderrozas, ese camino que estuvimos comentando, sí, que discurría entre los pueblos de Irús y Nava de Ordunte, que está muy cerquita de aquí. Bueno, pues parte de ese trazado del Camino de las Enderrozas, eso es, bueno, pues en la actualidad está sumergido bajo las aguas del pantano, y vinculado a ese trazado del Camino de las Enderrozas tenemos también el puente de Ranero. El mal llamado, vamos a decir, Puente del Romero, es una incorrección, ¿no? Es bueno, pues una especie de incorrección denominarlo así, porque la denominación original es Puente de Ranero, así se cita en la documentación obrante en el Archivo Histórico del Valle de Mena. Y bueno, pues en un documento en particular nos dice que este puente de Ranero, al igual que otros puentes situados en el Camino de las Enderrozas, antes de 1593 eran puentes de madera, y en 1593 tiene lugar un fenómeno que en la documentación se cita como el Gran Antidiluvio, para hacer alusión pues a un periodo inusualmente fuerte, ¿no?, de lluvias torrenciales que provocan la crecida de los ríos, y a su vez pues esto provoca que da el traste, ¿no?, con todos los puentes situados en el Camino de las Enderrozas. Por tanto, pues los vestigios que cada cierto tiempo, ¿no?, emergen, tiene que estar muy bajo el nivel del pantano para que emerja el puente de las Enderrozas. La obra que hoy vemos es obra de fábrica, es un puente de piedra, ¿no? Por tanto, bueno, pues muy posterior a 1593, que como digo, pues nos dice que está construido en madera. Pues si siguen los calores, dentro de pues unas semanas, igual hasta se puede ver. Pues bueno, tendría que bajar muchísimo el nivel del pantano. Lo que sí suele emerger prácticamente todos los años, más adelante, es ese yacimiento calcolítico formado por las estructuras tumulares y los hogares, ¿no?, vinculados a los fondos de cabaña. Pues que la gente lo sepa para que venga dentro de una semana. Eso es, y de paso también, si le apetece, puede aprovechar para hacer la ruta de senderismo que tenemos documentada, que circunda todo el embalse de Ordunte. Es una ruta... Hemos visto gente en bici también, eso es una ruta fácil de hacer, son 10 kilómetros en total, y bueno, pues es una forma de disfrutar del entorno, de la bifauna que tenemos también aquí acuática en el embalse. Ahí son mormujos lavancos, y luego, bueno, pues en época también, ya ahora a finales del verano, principios del otoño, es época también de migración de aves, y buena parte de aves procedentes del norte de Europa, acuáticas, recalan aquí en el embalse, algunas después proseguirán su viaje y otras aprovecharán para invernar, ¿no? Y hay especies pues de gran valor ecológico, como la cigüeña negra o el águila pescadora,
pescadora que proceden del norte de Europa y bueno, pues recalan aquí en el pantano y están un tiempo. Pues vamos a dar un paseo, Judith, y a ver si vemos alguna de estas especies. Muy bien, ¿Vamos de para allá? acuerdo. Otra imagen idílica que tenemos también en este valle del Ordunte, que son el ganado, ¿no? Que hay muchísimo por toda esta zona, desde el ganado de los caballos, vacas, etcétera, etcétera. Hemos venido a otro pueblo precioso, donde además aquí hablamos ya de historia, son cosas mayores ya, Judith, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de este pueblo de Burceña, porque este lugar ya se cita en el acta fundacional del monasterio de Taranco, desaparecido monasterio altomedieval de Taranco. Es un documento en el que, como digo, se consigna la fundación de este monasterio en el año 800. Y bueno, pues en ese documento se citan varios lugares, entre otros Burceña, donde los que promueven la fundación del monasterio, el abad Vitulo y su hermano el presbítero Hervigio, fundan una iglesia que van a vincular al monasterio, ¿no? Junto con otra serie de bienes. En cuanto al documento fundacional, los especialistas en historia altomedieval plantean lo siguiente, plantean que se trata de un documento apócrifo o falso en su continente, puesto que fue elaborado en un siglo posterior al que se consigna en el documento, posiblemente elaborado en el siglo XII, pero en cuanto al contenido, es un contenido veraz y perfectamente congruente con la realidad histórica de ese momento y con lo que recoge y describe esta fuente documental, ¿no? Esos estudios habrá habido, ¿no? Eso es, eso es. Como decía hace un momento, en el documento se citan lugares como Burceña, se citan otros lugares como el propio Taranco, Ordejón, bueno, una serie de lugares que todavía se mantienen vivos aquí en el paisaje del valle, ¿no? Son pueblos vivos que continúan existiendo. Y aparte de estos lugares, de estos pueblos, también se citan cantidad de topónimos que todavía se conservan también en la toponimia local. Por tanto, bueno, pues a partir de esa información podemos decir que efectivamente la realidad que nos describe, la realidad geográfica, ¿no?, que nos describe o que se recoge en el documento es congruente incluso en la actualidad, ¿no?, con el paisaje actual menés. Claro, porque según nos estás explicando hablamos ya de mucha historia. Sí. Desde la Edad de Bronce, que nos has comentado. Eso es, el yacimiento calcolítico del embalse, que sería el primer asentamiento documentado además arqueológicamente, ¿no? El primer núcleo de población, podemos decir, que se constata aquí en el Valle de Mena y que corresponde a esa época, la época calcolítica o Edad del Cobre, hacia el 3000 a.C. Damos un salto importante en el tiempo y nos situamos ahora en la Alta Edad Media, en la más temprana Alta Edad Media, en el año 800, y en esos momentos, bueno, pues tiene lugar esta fundación. Son, como decía, ¿no?, el abad Vitulo y su hermano el presbítero Hervigio, quienes por orden de sus padres, Levato y Mumadona, que también se recogen en el documento, fundan este monasterio de Taranco y lo van a dotar con toda una serie de bienes, por ejemplo, una importante cabaña ganadera que posiblemente reciben Hervigio y Vitulo, reciben de sus padres una nutrida cabaña ganadera formada por yeguas, y así además se recoge en el documento, ¿no? Yeguas, vacas, cabras, cerdos, también basílicas que van fundando, por ejemplo, la de San Esteban de Burceña, que emplazan aquí en este punto, en este pueblo donde nos encontramos, en Burceña, y otra iglesia en área Patrignani, en territorio de Castilla. El documento también es importante porque además de estos topónimos referidos a pueblos y a términos, también se recogen dos términos o dos topónimos muy importantes, ¿no? El territorio de Castilla y territorio de Mena. Podemos pensar que en esas fechas, en el año 800, todavía no se ha configurado el condado de Castilla, pero ya en esos momentos tanto el territorio primigenio de Castilla como el territorio de Mena tienen cierta personalidad. Y bueno, pues más o menos podemos pensar que todo el territorio de la comarca de las Merindades actual, junto con Mena, por tanto, y otros municipios del norte de Burgos, integran ya en el año 800 una comarca mayor, que podemos denominar Castela o Castilla, donde, como digo, bueno, pues sí que había circunscripciones de origen visigodo,
como el territorium de Mena, territorium de Castilla, que tenían cierta personalidad, ¿no? Pero esas dos unidades y otras se integran en una comarca mayor que se denomina Castilla. Bien, pues, ¿qué nos aporta este documento del monasterio de Taranco? Bueno, pues nos dice que además de esa cabaña ganadera con la que van a dotar al monasterio, también Vitulo y su hermano ponen en cultivo, junto con sus gasalianes, ponen en cultivo numerosos espacios, numerosas tierras de labor, huertos, viñas, lagares, todo ese patrimonio tan importante lo dotan, lo vinculan al monasterio. Y el documento también da cuenta de esa realidad histórica que tiene lugar en ese momento, ¿no? Es decir, que el Valle de Mena es un territorio poblado, que se están poniendo en cultivo tierras de labor, por tanto hay campesinos que están trabajando las tierras, hay ganaderos, ¿no? Como los padres de Vitulo y Hervigio, tienen ese carácter ganadero, seguramente pertenecen a élites locales que van adquiriendo cada vez más poder a la hora de estructurar el territorio. Y bueno, pues todo esto es lo que documenta el documento, el acta fundacional del monasterio. Es decir, que bueno, pues ya en esos momentos la sociedad que habita en este territorio, en Mena y también en otros lugares, se está estructurando. Por tanto, bueno, pues es interesante para eso, para ahondar en la historia del primitivo condado de Castilla, del que formaron parte pues tanto Mena como toda la comarca de las Merindades, y ya pues sabemos que en torno al año 850 aparece documentado el primer conde de Castilla, Rodrigo, quien a partir de ese momento y hasta el año 866 va a ir incrementando ese condado primigenio con otros territorios, como bueno, pues, la comarca de Amaya, en la Lora burgalesa, y toda esa franja costera que ocuparía la Cantabria actual hasta el Nervión. Bueno, pues todo ese espacio, junto con las Merindades, va a configurar el primitivo condado de Castela o Castela-Betula. Para que veamos la importancia de esos documentos. Pues Judith, hemos terminado hoy un programa muy especial del norte de Burgos y además muy histórico, en el que les decimos a todo el mundo que se acerquen porque van a ver también las típicas casas de la zona con sus solanas, o sea, que esto es espectacular. Y de nuevo te damos las gracias por traernos a este Valle de Ordunte precioso. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Nosotros nos vamos a seguir paseando, pero ustedes ya lo saben que tienen una cita el próximo lunes aquí en la 8, en un paseo por la provincia. Adiós.